Go Nagai no solo inventó héroes y demonios, inventó mundos que hoy se coleccionan como tesoros culturales. En el universo del manga y el anime, pocos nombres despiertan tanta fascinación como el de Go Nagai. Sus creaciones no solo marcaron un antes y un después en la cultura popular japonesa, sino que se convirtieron en auténticos símbolos de una época que aún palpita en las vitrinas de los coleccionistas. Mazinger Z, con su imponente silueta metálica, no fue simplemente un robot, fue el inicio de una fiebre que transformó juguetes en reliquias. Devilman, con su oscura exploración de la humanidad, trascendió las páginas para convertirse en piezas de culto que reflejan la dualidad entre el bien y el mal. Kyuri Honey, pionera en la representación femenina dentro del manga, abrió un camino que hoy se conserva en ediciones limitadas y figuras que capturan su espíritu rebelde. Hablar de Go Nagai es hablar de un creador que entendió que sus personajes podían vivir más allá de la pantalla y el papel, en objetos tangibles que guardan la memoria de generaciones. Cada figura, cada póster, cada tomo especial es más que un objeto, es un fragmento de historia, un testimonio de cómo la imaginación de un hombre se transformó en un legado que los coleccionistas atesoran como si fueran piezas de un mito moderno. En cada vitrina, en cada cómic, en cada figura coleccionada, late una historia más grande que el objeto mismo. Son los sueños de quienes imaginaron mundos, los trazos de artistas que definieron generaciones, las ideas de soñadores que transformaron la cultura pop en un legado eterno. Este es un viaje hacia esas mentes brillantes, creadores, diseñadores y narradores que convirtieron juguetes en símbolos, cómics en mitos y videojuegos en epopeyas. Un homenaje a los personajes ilustres que enriquecieron con sus ideas a la memoria colectiva, quienes nos dieron algo para coleccionar y disfrutar. Aquí descubriremos cómo detrás de cada pieza coleccionada existe un relato de pasión, innovación y trascendencia. Estos son los visionarios. Go Nagai nació en 1945, en Guayama, Japón, y desde muy joven mostró un talento singular para imaginar mundos que desafiaban las convenciones. Su infancia estuvo marcada por la pérdida temprana de su padre y la mudanza a Tokio junto a su madre y hermanos. Desde pequeño, mostró interés por el arte y la narrativa, influenciado por autores como Osamu Tezuka y las ilustraciones de Gustave Doré. Su verdadero nombre es Kiyoshi Nagai. Su familia fue formada por Yoshio Nagai y Fujiko Nagai, sus padres. Es el cuarto de 5 hijos, entre ellos Yasutaka Nagai, quien jugó un papel clave en su acercamiento al manga, al regalarle un ejemplar de Lost World de Osamu Tezuka. Tras la muerte de su padre, la familia se trasladó a Tokio, donde Go Nagai creció en un entorno urbano que lo expuso a nuevas influencias culturales. Estudió en la Tokyo Metropolitan Itabashi Senior High School, donde se graduó. Intentó ingresar en la Universidad de Waseda. Sin embargo, durante su año de preparación, sufrió una enfermedad intestinal grave que lo hizo reflexionar sobre su mortalidad. Este episodio fue decisivo. Lo motivó a dejar la escuela y dedicarse por completo al manga, convencido de que debía dejar huella a través de su creatividad. Con la ayuda de su hermano Yasutaka, comenzó a crear sus primeros trabajos, aunque enfrentó múltiples rechazos editoriales. Finalmente, fue aceptado en el estudio de Shotaro Ishinomori, uno de los grandes maestros del manga, donde perfeccionó su técnica y estilo. Tras iniciarse en el manga bajo la tutela de Ishinomori, pronto encontró su propio estilo, audaz, provocador y dispuesto a romper tabúes. En 1967, debutó profesionalmente con Meakashi Polikichi, y poco después alcanzó notoriedad con obras como Harechi Gakuen, que introdujo el género ecchi, y lo convirtió en un autor polémico pero innovador. La infancia marcada por la pérdida y la búsqueda de identidad, junto con su formación autodidacta, influyó en su capacidad para crear mundos que resonaban emocionalmente con los lectores. Go Nagai ha creado decenas de mangas, animes y franquicias durante más de 50 años. El nombre artístico Go, que adoptó Kiyoshi Nagai, tiene varias interpretaciones que reflejan tanto su personalidad como su visión creativa.
En japonés, Go puede significar valiente, grandioso o poderoso, atributos que encajan con el estilo audaz y transgresor de sus obras. También se ha señalado que el nombre transmite una sonoridad fuerte y fácil de recordar, ideal para un autor que buscaba destacar en una industria competitiva. Al elegir Go como seudónimo, Nagai no solo se dio una identidad artística distinta de su nombre real, sino que reforzó la idea de que sus creaciones estaban impregnadas de fuerza, provocación y energía. En los años 70, Japón vivía una explosión cultural marcada por la televisión, el auge del anime y la transformación social tras la posguerra. Fue en ese contexto donde Nagai lanzó obras que sacudieron al público. Mazinger Z en 1972 inauguró el género mecha con la idea revolucionaria de un piloto dentro de un robot gigante, mientras que Devilman exploró la violencia y el horror como metáforas de la condición humana. En medio de esa década de cambios, Nagai no solo creó personajes memorables, sino que abrió un camino para que el manga y el anime se convirtieran en fenómenos globales, sentando las bases de un legado que hoy se refleja en el coleccionismo de sus obras. Durante los años 80, Go Nagai consolidó su posición como uno de los autores más influyentes del manga y anime, expandiendo sus universos y adaptando sus obras a nuevas generaciones. Durante esa década, el fenómeno de Mazinger Z se transformó en franquicias derivadas como Grand Mazinger y Grendizer, que alcanzaron gran popularidad en Europa y América Latina, generando una ola de juguetes, figuras y merchandising que hoy son piezas codiciadas por coleccionistas. Paralelamente, Devilman siguió evolucionando con nuevas reinterpretaciones, manteniendo su aura de culto y alimentando la producción de ediciones limitadas y rarezas editoriales. En los 90 y 2000, Nagai continuó reinventándose con proyectos como Violence Jack y nuevas versiones de sus clásicos, mientras el mercado del coleccionismo se expandía hacia ediciones de lujo, maquetas de robots y reediciones conmemorativas. En la actualidad, su legado se mantiene vivo gracias a colaboraciones con estudios modernos, relanzamientos en Blu-ray y figuras de alta gama que celebran la estética retro con técnicas contemporáneas. Go Nagai no solo es un creador que marcó la historia del manga, sino también un referente permanente en el coleccionismo. Cada reedición, cada figura premium y cada pieza vintage es un recordatorio tangible de cómo su imaginación trascendió el papel para convertirse en patrimonio cultural y objeto de deseo en vitrinas de todo el mundo. Go Nagai revolucionó el manga al atreverse a combinar elementos que hasta entonces parecían incompatibles: la crudeza de la violencia, la sensualidad del erotismo y la profundidad simbólica de la mitología. En sus páginas, las batallas sangrientas no son simples espectáculos, sino metáforas de los conflictos internos de la humanidad. El erotismo, lejos de ser un accesorio, funciona como un recurso narrativo que desafía tabúes y refleja la liberación cultural de Japón en los años 70. Y la mitología, tanto occidental como japonesa, se entretejía en sus historias para dotarlas de un trasfondo épico y universal. Obras como Devilman mostraron que el horror podía convivir con reflexiones filosóficas sobre el bien y el mal, mientras que Curie Honey rompió esquemas al presentar una heroína femenina con poder y sensualidad en un medio dominado por protagonistas masculinos. Estas fusiones audaces convirtieron a Nagai en un pionero que abrió nuevas posibilidades narrativas, influyendo en generaciones de autores y creando un imaginario que hoy se refleja en el coleccionismo. Figuras que capturan esa violencia estilizada, ediciones que preservan la estética provocadora y objetos que materializan la mitología reinventada por su pluma. La huella de Nagai en el manga y anime moderno es tan profunda que resulta imposible entender la evolución de estos medios sin reconocer su impacto. Su visión pionera del género mecha con Mazinger Z inspiró a generaciones de creadores, desde Hidetaki Anno con Neon Genesis Evangelion hasta franquicias contemporáneas que siguen explotando la relación entre humanos y máquinas. La oscuridad filosófica de Devilman abrió el camino para obras que mezclan horror y reflexión existencial, influyendo en autores como Kentaro Miura con Berserk y en adaptaciones recientes que interpretan su legado para nuevas audiencias. Incluso Curie Honey, con su audaz representación femenina, anticipó debates sobre género y poder, que hoy son parte esencial del anime moderno. Nagai demostró que el manga podía ser un espacio para la transgresión, la crítica social y la experimentación narrativa, y esa valentía se refleja en la diversidad de estilos y temáticas que caracterizan el anime actual.
En el mundo del coleccionismo, su influencia se traduce en una demanda constante: figuras premium, reediciones conmemorativas y objetos que celebran no solo a sus personajes, sino también la revolución cultural que detonó. Cada pieza vinculada a Go Nagai es más que un recuerdo, es un testimonio tangible de cómo sus innovaciones siguen latiendo en la creatividad contemporánea. Hablar de Go Nagai es entrar en un universo creativo que se ramifica en múltiples mundos, cada uno con su propio estilo, mitología y legado cultural. Sus obras no se limitan a ser simples historias de acción o fantasía, son universos completos que han dado forma a géneros enteros y que hoy se reconocen como pilares del manga y el anime. Estos universos icónicos no solo marcaron la cultura japonesa de los años 70 y 80, sino que trascendieron fronteras, convirtiéndose en símbolos globales que aún inspiran nuevas generaciones. En 1972, Go Nagai presentó al mundo a Mazinger Z, y con él, inauguró un género que cambiaría para siempre la historia del anime: el mecha. La idea revolucionaria de un piloto controlando desde dentro a un robot gigante no solo dio origen a una nueva forma de narrar la ciencia ficción, sino que encendió la imaginación de millones de niños y jóvenes en Japón y más allá. Mazinger Z se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió la pantalla, generando una avalancha de juguetes, modelos y figuras que hoy son auténticas reliquias del coleccionismo. Go Nagai era admirador de Tetsujin 28. Dicho manga fue creado por el gran Mitsutero Yokoyama y publicado en 1956 en la revista Shonen Magazine. Trataba de un gran robot muy fuerte que, sin la ayuda de armamento, luchaba contra el mal. Este robot estaba controlado remotamente por un niño. Al disfrutar de esta historia, Go Nagai deseó hacer su propia serie de robots. Mientras conducía en Tokio, atrapado en un embotellamiento, pensó que sería fantástico que su coche pudiera levantarse sobre piernas metálicas y avanzar por encima de los demás. Esa imagen fue el germen de Mazinger Z. Mazinger Z cuenta la historia de Koji Kabuto, un joven que hereda un robot gigante creado por su abuelo para enfrentar al malvado Dr. Hell y sus monstruos mecánicos. La trama mezcla ciencia ficción, acción y drama. Mazinger Z simboliza el poder de la ciencia y la juventud frente a la ambición y la destrucción, mostrando que la tecnología puede ser usada para el bien o para el mal, según quien la controle. El nombre Mazinger tiene una etimología muy particular que refleja la visión de Go Nagai sobre la dualidad de poder. Según los registros históricos de su creación, el término se construyó a partir de la combinación de tres raíces: Ma, que significa demonio; Jin, que significa Dios; y Energer, referencia a la energía, la fuerza vital que impulsa al robot. De esta fusión nació Mazinger, un nombre que encierra la idea de que el robot podía ser tanto un benefactor como un destructor, dependiendo de quién lo controlara. Esa ambigüedad entre lo divino y lo demoníaco, entre la creación y la destrucción, se convirtió en el núcleo simbólico de esta obra. El añadido de la letra Z reformaba la sensación de modernidad y poder absoluto, marcando el inicio de una nueva era en el género mecha. Su diseño imponente, con el característico pecho rojo y la cabeza coronada por cuernos metálicos, marcó un estándar visual que inspiraría sagas posteriores como Gundam y Evangelion. Pero más allá de la innovación técnica, Mazinger Z representaba la esperanza y el poder de la juventud frente a los desafíos de un mundo en transformación. Cada figura vintage, cada reedición premium y cada réplica metálica de Mazinger es más que un objeto. Es un símbolo del nacimiento del género mecha y del inicio de una tradición coleccionista que sigue viva más de 50 años después. Las figuras vintage de los años 70, fabricadas en metal bajo la línea Chogokin, transmitían la fuerza heroica del robot como protector de la humanidad. Décadas después, las reediciones premium como el GX70 Dynamic Classics recuperaron esa estética con un acabado moderno, resaltando la majestuosidad de Mazinger como un dios de la justicia. Al mismo tiempo, versiones alternativas y ediciones oscuras, como las variantes en tonos negros o metálicos, evocan el lado demoníaco del nombre, recordando que el poder del robot podía ser destructor si caía en manos equivocadas. En las vitrinas de los coleccionistas, esta diversidad de representaciones no es casual. Cada figura, cada réplica y cada edición limitada materializa la ambigüedad que Go Nagai quiso plasmar en el nombre Mazinger.
convirtiendo al coleccionismo en un espejo tangible de esa dualidad mítica. Antes que Mazinger, en el mismo 1972, Go Nagai sorprendió al mundo con Devilman, una obra que rompía con la inocencia del manga juvenil para adentrarse en un territorio mucho más oscuro y complejo. La idea de Devilman surgió como una evolución de la obra previa de Go Nagai, Mao Dante, y fue impulsada por una petición de la Toei Animation en 1972 para crear un héroe televisivo con tintes demoníacos. Nagai transformó ese encargo en una visión mucho más oscura, influenciada por su visión antibélica, la mitología cristiana y su interés por explorar la dualidad humana. Mao Dante fue creado por Go Nagai en 1971. Este manga nació como una obra de horror y mitología, donde el protagonista se transformaba en un demonio ancestral. Aunque tuvo un impacto inicial, su publicación fue breve. Sin embargo, la idea central, la fusión entre lo humano y lo demoníaco, y la exploración de la lucha entre las fuerzas sobrenaturales y la humanidad, sirvió como base para que Nagai desarrollara a Devilman en 1972, con un enfoque más filosófico y antibélico. Nagai decidió que, en lugar de un demonio puro, el héroe debía ser un híbrido humano-demonio, capaz de conservar su voluntad y luchar contra otros demonios. La influencia de esta obra se nutre de la Divina Comedia de Dante Alighieri y de las ilustraciones infernales de Gustave Doré, que marcaron la estética apocalíptica de la obra. La historia de Devilman sigue a Akira Fudo, un joven que se fusiona con un demonio para luchar contra fuerzas sobrenaturales. Se convirtió en una metáfora brutal sobre la fragilidad humana, la violencia inherente en la sociedad y la delgada línea que separa el bien del mal. Devilman no solo impactó por su crudeza visual y su tono apocalíptico, sino que planteaba preguntas filosóficas sobre la naturaleza del ser humano y el destino colectivo. Su influencia se extendió a generaciones posteriores de autores que exploraron el horror y la tragedia en el manga y el anime, convirtiéndolo en un referente ineludible. En el ámbito del coleccionismo, Devilman ocupa un lugar privilegiado, desde ediciones limitadas de los tomos originales, pasando por figuras que capturan la dualidad de Akira y su transformación demoníaca, hasta celdas de animación y reediciones conmemorativas que celebran su legado. En esta misma línea, en el coleccionismo, Mao Dante es considerado una rareza. Las primeras ediciones de los años 70 son muy buscadas por fans que quieren rastrear el origen del universo oscuro que culminó en Devilman. Cada pieza vinculada a Devilman es más que un objeto de colección, es un recordatorio tangible de cómo Go Nagai llevó el manga a un terreno donde la oscuridad se convierte en espejo de nuestra propia condición humana. Un año después, en 1973, Go Nagai presentó a Kyuri Honey, una heroína que rompió todos los moldes del manga y el anime de su tiempo. En una industria dominada por protagonistas masculinos, Honey fue la primera en encarnar un personaje femenino fuerte, independiente y capaz de transformar su identidad para enfrentar cualquier desafío. Tras el éxito de Haren Shigakuen y Devilman, Nagai buscaba innovar con una protagonista que combinara acción, sensualidad y humor, en un momento en que la mayoría de los héroes eran hombres. Inspirado por la creciente liberación cultural en Japón en los años 70 y por su interés en desafiar tabúes, concibió a Honey como un androide capaz de transformarse en múltiples identidades, reflejando su versatilidad y libertad. La mezcla de erotismo ligero, comedia y aventura convirtió a Kyuri Honey en un fenómeno que abrió el camino para futuras heroínas del anime, influyendo en sagas como Sailor Moon y otros títulos del género Magical Girl. En el coleccionismo, Honey ocupa un lugar especial. Figuras vintage que capturan su estilo setentero, reediciones modernas que celebran su legado y ediciones limitadas de manga que demuestran cómo esta creación fue una auténtica revolución en la representación femenina dentro de la cultura pop japonesa. Todas las obras de Nagai pertenecen a su editorial, llamada Dynamic Planet Company Limited, fundada en 1974 en Tokio como compañía hermana de Dynamic Productions. Su función principal ha sido generar licencias, producción y planificación de las obras de Nagai, convirtiéndose en el eje que mantiene vivo su legado en Japón y en el extranjero. Este editorial surge de la motivación de crear una estructura empresarial que pudiera manejar la creciente demanda de licencias, adaptaciones y merchandising de sus obras, mientras que Dynamic Productions se centraba en la creación de sus obras.
En 1994 se creó una división internacional, dirigida por Kenji Nagai, hermano de Go, y Federico Colpi. Esta división estableció la Dynamic Group of Companies, una red de filiales en Europa y Asia para gestionar la distribución y licencias. En 2001, se formó la empresa conjunta D-World con la compañía Omega Project, subsidiaria de Marubeni Corporation, una de las grandes empresas comerciales japonesas, aunque fue liquidada tras la salida de Marubeni del negocio del anime. Como podemos entender, Dynamic Planning no es solo una editorial, es el núcleo empresarial que convirtió a Go Nagai en marca global. Gracias a su gestión, sus obras se difundieron en Europa, Latinoamérica y Asia. Desde los años 70, cada nueva obra de Nagai ha generado una ola de productos que trascienden su función original de entretenimiento para transformarse en piezas de colección. Figuras de robots, ediciones limitadas de manga, pósters vintage y células de animación se convierten en símbolos tangibles de mundos imaginarios, objetos que encapsulan tanto la nostalgia como el valor histórico de una época. El coleccionismo de Go Nagai es, en realidad, una forma de preservar su impacto cultural. Cada pieza cuenta una historia, cada vitrina es un archivo vivo de cómo sus creaciones marcaron generaciones. Explorar este universo de objetos es entrar en un diálogo entre la pasión de los fans y la visión del creador, un espacio donde la imaginación se materializa y se convierte en patrimonio cultural. En el mercado actual, las líneas más destacadas para coleccionar figuras de Go Nagai son Soul of Chogokin, SH Figuarts, Pop-Up Parade SP y los Model Kits de Bandai o Good Smile. Entre ellas, las 5 piezas más recomendadas para comprar hoy son el Mazinger Z GX70 Dynamic Classics, Devilman PVC Premium, Cutie Honey Pop-Up Parade SP Nova, Grendizer Soul of Chogokin o Mazinger Z de SH Figuarts. El merchandising vintage de Go Nagai es uno de los pilares del coleccionismo retro, objetos cotidianos de los años 70 y 90 que hoy son piezas de culto. Actualmente, las 5 mejores piezas que se pueden adquirir incluyen loncheras metálicas de Mazinger Z, camisetas promocionales de Devilman, pósters originales de Grendizer, figuras PVC de Afrodita A fabricadas en España y los llaveros vintage de Cutie Honey. Las ediciones especiales de manga y anime de Go Nagai son auténticos tesoros para coleccionistas. No se trata solo de reediciones, son volúmenes conmemorativos, box sets de lujo y compilaciones restauradas que celebran el impacto cultural de obras como Mazinger Z, Devilman o Cutie Honey. Estas piezas combinan valor histórico con acabados premium, convirtiéndose en objetos que preservan la memoria de Nagai y que, al mismo tiempo, ofrecen a nuevas generaciones la posibilidad de redescubrir sus mundos. Entre las mejores piezas de multimedia de las obras de Nagai podemos encontrar a Devilman Complete Edition, Mazinger Z Dynamic Classics Blu-ray Box, Cutie Honey Re-Edition, Grendizer Collector Blu-ray Box y Devilman Crybaby Limited Blu-ray Box. El arte original de Go Nagai es el nivel más alto del coleccionismo. Bocetos, celdas de animación y guiones gráficos que provienen directamente de su proceso creativo. Estas piezas no son simples objetos, sino fragmentos únicos de la historia del manga y el anime, testimonios tangibles de cómo nacieron personajes como Mazinger Z, Devilman y Cutie Honey. Para los coleccionistas, poseer arte original es tener acceso directo a la mano del creador, un vínculo íntimo con la génesis de sus universos. Entre el arte original de Go Nagai, pudiéramos resaltar las células de animación de Mazinger Z, bocetos originales de Devilman, storyboards o ilustraciones conmemorativas firmadas. El valor cultural de Go Nagai reside en cómo sus obras capturan las aspiraciones, los conflictos y los sueños de su época, mientras que el valor emocional se manifiesta en la conexión íntima que los fans establecen con ellas.
recuerdos de infancia, vínculos comunitarios y la sensación de pertenecer a un legado compartido. En las vitrinas de los coleccionistas, cada pieza es más que un objeto, es un fragmento de identidad, un símbolo de cómo Go Nagai transformó la cultura popular en patrimonio emocional. El coleccionismo de Go Nagai es también un espejo de cómo el manga japonés transitó de ser un entretenimiento juvenil hacia narrativas más adultas y complejas. Los objetos asociados a sus obras capturan esa evolución cultural. Como ejemplo, Mazinger Z y sus juguetes metálicos Chogokin reflejan la fascinación infantil por los robots y la tecnología. Estas piezas eran pensadas para niños, pero con el tiempo se convirtieron en reliquias que simbolizan el inicio del género mecha. Las ediciones de manga y figuras coleccionables de Devilman muestran un giro radical, violencia explícita, dilemas morales y un trasfondo antibélico. Los objetos de Devilman ya no son simples recuerdos de infancia, sino testimonios de una narrativa oscura que apelaba a lectores maduros. Por otra parte, las figuras transformables, pósters y ediciones de Curie Honey encarnan la transición hacia la representación femenina más libre y sensual, un tema que resonaba con adolescentes y adultos en plena revolución cultural de los años 70. Cada pieza coleccionable se convierte en un marcador de esa transición. Los juguetes vintage de Mazinger Z evocan la inocencia y el entusiasmo juvenil. Los tomos especiales de Devilman y sus figuras premium reflejan la madurez de un público que buscaba historias más profundas y perturbadoras. Los pósters y reediciones de Curie Honey muestran cómo el manga empezó a dialogar con temas de identidad, género y libertad. La nostalgia es el impulso emocional más poderoso detrás del coleccionismo. Los objetos de Nagai, como figuras, pósters o manga, funcionan como cápsulas de memoria que permiten a los fans revivir la emoción de encender la televisión en los años 70 y 80. Cada una de estas piezas es un puente hacia la infancia, un recordatorio de momentos compartidos con amigos, familia y comunidad. No se trata solo de recuerdos individuales. La nostalgia conecta generaciones enteras. La esperanza tecnológica, los miedos sociales o la libertad femenina son los símbolos de Nagai. Sus objetos coleccionables se convierten entonces en emblemas compartidos que legitiman la experiencia de haber crecido con esos héroes. Coleccionar a Go Nagai es coleccionar recuerdos. Cada objeto es un puente entre lo que fuimos y lo que seguimos siendo. La nostalgia no es solo un sentimiento, es el motor que convierte juguetes, pósters y ediciones especiales en patrimonio cultural y emocional. El coleccionismo de Go Nagai no solo tiene un peso cultural y emocional, también representa un mercado con valores que fluctúan según la rareza, la demanda y el estado de conservación de las piezas. Desde las figuras metálicas Chogokin de los años 70 hasta las ediciones limitadas de Devilman Crybaby, cada objeto se convierte en un activo cuyo precio refleja tanto su historia como su exclusividad. El valor económico se manifiesta en 4 dimensiones. La primera es la rareza. Piezas vintage como loncheras escolares de Mazinger Z o células originales de animación alcanzan cifras elevadas en subastas internacionales. La segunda es el estado de conservación. Un artículo precintado o con caja original puede multiplicar su precio frente a uno usado. Además, una demanda generacional. Reediciones premium y box sets conmemorativos mantienen un mercado activo, impulsado por la nostalgia y el deseo de propiedad. Además, se consideran los certificados de autenticidad. Sellos de Toei Animation o Dynamic Planning garantizan legitimidad. En este sentido, coleccionar a Go Nagai es también participar en un mercado global donde los objetos funcionan como inversión cultural. Cada figura, póster o edición especial no solo preserva memoria, sino que también acumula valor económico, convirtiéndose en patrimonio tangible que trasciende el mero entretenimiento. Las figuras vintage de Mazinger Z, especialmente las producidas por Poppy en los años 70 bajo la línea Chogokin, se han convertido en protagonistas de subastas internacionales. Estos modelos metálicos, que en su momento fueron juguetes accesibles para niños, hoy son considerados reliquias, que pueden alcanzar cifras sorprendentes en casas de coleccionismo en Japón, Europa y Estados Unidos. Entre los ejemplos más emblemáticos en subastas, podemos identificar a la figura de Mazinger Z Chogokin GA01, creada por Poppy en 1972, considerado como el santo grial de la línea, que puede superar entre los 2.000 a los 3.000 euros en subastas. En segundo lugar, el Mazinger Z Jumbo Mackinder de 1973,
es una figura de 60 centímetros muy buscada, con precios que oscilan entre los 1.500 y 2.500 euros. En tercer lugar, el Grand Mazinger GA05 de la marca Poppy, lanzado en 1974. Con su jet Scrander original, alcanza entre los 1.200 y 2.000 euros. Seguidas de estas piezas, podemos identificar las ediciones europeas, producidas por la marca Yolanda en los años 70. Son muy raras por su distribución limitada y suelen rondar entre los 500 a 800 euros. No podemos descartar las ediciones limitadas de la línea Soul of Chogokin, producidas por Bandai desde 1997 a la fecha, aunque modernas, en subastas pueden llegar a 400 o 600 euros por su estatus de culto. Desde su publicación en 1972, Devilman se convirtió en un referente del manga oscuro y filosófico. Esa aura de culto se trasladó hacia el coleccionismo. Las piezas vinculadas a la obra no solo son objetos, sino símbolos de una narrativa que rompió con la inocencia juvenil. Entre las piezas más codiciadas de Devilman podemos listar las siguientes. En primer lugar, los tomos originales de Kodansha, publicados entre 1972 y 73. Estas primeras ediciones con portada retro son extremadamente difíciles de encontrar en buen estado. También contamos con células de animación. Son piezas pintadas a mano que capturan la estética apocalíptica de la serie. No podían faltar las figuras vintage de Devilman, lanzadas por Bandai en los 90s. Son modelos PVC que representan la transformación de Akira Fudo. Entre lo más valioso podemos encontrar ilustraciones firmadas por Go Nagai en eventos de los 80 y 90. Estos son auténticos tesoros que combinan arte y memorabilia. También podemos listar las mejores ediciones limitadas modernas. En el caso del manga, podemos resaltar Devilman Complete Edition, publicado por Kodansha en 1999. Esta es una recopilación definitiva con arte restaurado. En el caso de Blu-ray y DVD, podemos identificar la Limited Blu-ray Box de Devilman Crybaby, lanzado por Aniplex en 2018. Esta caja incluye booklet, OST y arte exclusivo. En el terreno de las figuras, podemos resaltar las figuras premium de Devilman Crybaby, lanzadas por Good Smile en 2019, o el crossover de Mazinger Z y Curie Honey, con ediciones conmemorativas. Estas piezas celebran el universo compartido de Nagai. El coleccionismo de Nagai no se limita a Japón. Sus obras viajaron y se transformaron en fenómenos culturales en distintas regiones del mundo. Cada mercado desarrolló una relación particular con Mazinger Z, Devilman o Curie Honey, generando objetos únicos que hoy son piezas de culto. Japón es el epicentro, donde las subastas, tiendas especializadas y eventos como el Wonder Festival mantienen vivo un mercado vibrante y altamente competitivo. En Japón, el mercado de Go Nagai es el más sólido y especializado. Subastas en Tokio y Osaka continuamente ofrecen células originales, figuras Chogokin y tomos de primera edición. Tiendas especializadas en Akihabara mantienen un flujo constante de reediciones y ediciones limitadas. Eventos como Wonder Festival son vitrinas donde se presentan figuras premium y prototipos exclusivos. En Japón, coleccionar a Nagai es casi un ritual cultural. Cada pieza es tratada como patrimonio nacional. Europa, especialmente España, Italia y Francia, fue clave en la expansión televisiva y en la producción de merchandising bajo licencia, creando rarezas locales que hoy son muy buscadas. España e Italia produjeron figuras bajo licencia, como la marca Yolanda o Seiji Arbo, que hoy son rarezas muy buscadas. Francia convirtió a Grendizer en un fenómeno televisivo, generando pósters y merchandising exclusivo. Actualmente, subastas en París y Madrid ofrecen piezas vintage europeas que alcanzan precios elevados por su distribución limitada. Europa transformó a Mazinger y Grendizer en héroes locales, creando rarezas que hoy son joyas del coleccionismo. Latinoamérica vivió el impacto principalmente a través de la televisión, generando una nostalgia colectiva que convierte pósters, revistas y material escolar en cápsulas de memoria cultural. Aquí, el impacto fue más emocional que industrial. México y Argentina vivieron la transmisión televisiva de Mazinger Z en los 80, generando una fuerte nostalgia. Aunque la producción de merchandising fue menor, destacan revistas, pósters y material escolar, que hoy son piezas de culto. El mercado actual se centra en reediciones japonesas importadas y en la búsqueda de objetos vintage que llegaron en pequeñas cantidades. En Latinoamérica, coleccionar a Nagai es un acto de memoria.
rescatar los objetos que acompañaron la infancia televisiva de toda una generación. Como podemos entender, el mercado internacional de Nagai es, en esencia, un mosaico. Japón aporta la raíz, Europa la expansión con rarezas propias y Latinoamérica la fuerza emocional de la memoria popular. Juntos, estos espacios muestran cómo el coleccionismo de Nagai se convirtió en un fenómeno global, con matices económicos, culturales y afectivos que enriquecen su legado. El legado de Go Nagai trascendió las fronteras de Japón para convertirse en un fenómeno cultural global. El coleccionismo de sus obras refleja esta expansión. Sus obras no quedaron atrapadas en los años 70. Su fuerza narrativa y estética se ha renovado constantemente gracias a adaptaciones y reediciones que las mantienen vivas en la cultura contemporánea. Mazinger Z se ha mantenido activo en reediciones de lujo y a través del largometraje Mazinger Z Infinity de 2018, la cual reintrodujo al robot a nuevas generaciones. Devilman encontró un nuevo público con Devilman Crybaby de 2018, una reinterpretación que llevó su oscuridad y crítica social al lenguaje del anime moderno, convirtiéndose en un fenómeno global en plataformas digitales. Cutie Honey se reinventó en múltiples adaptaciones, mostrando cómo su espíritu transformador y sensual siguen dialogando con los tiempos actuales. Grendizer también ha sido objeto de ediciones en Blu-ray y proyectos de videojuegos recientes, que lo reafirman como ícono del género mecha en Europa y Japón. Cada reedición es más que un producto, es un acto de preservación cultural. Permite que los mitos de Nagai se redescubran, se reinterpreten y se integren en nuevas generaciones de fans. Así, su legado no se congela en la nostalgia, sino que se expande y se adapta, demostrando que sus historias siguen siendo relevantes y universales. El impacto de Nagai no se limita a sus propias obras. Su estilo narrativo, sus personajes y su audacia temática se convirtieron en semillas que germinaron en la obra de otros autores y en franquicias enteras. En el género mecha, Mazinger Z abrió el camino para sagas como Mobile Suit Gundam y Neon Genesis Evangelion. La idea de un robot pilotado por un humano, con dilemas emocionales y sociales, se convirtió en un estándar que ha marcado generaciones de creadores. En el manga oscuro y adulto, Devilman inspiró a autores como Kentaro Miura y Hidetaki Anno, quienes retomaron su mezcla de horror, filosofía y tragedia para construir universos más complejos. En la representación femenina, Cutie Honey fue pionera en mostrar una heroína transformable y sensual, influyendo en franquicias posteriores como Sailor Moon y en la temática de las Magical Girls que dominaría el anime de los años 90. De igual manera, Nagai introdujo la idea de conectar personajes y franquicias, algo que hoy vemos en sagas como Super Robot Wars o incluso en el modelo narrativo de universos cinematográficos. El coleccionismo de Go Nagai no es un fenómeno aislado, es un puente que une comunidades en distintas partes del mundo. Cada figura, póster o reedición especial se convierte en un lenguaje compartido que trasciende fronteras. El coleccionismo funciona como una red invisible. Conecta a un fan en Tokio que subasta una célula original con otro en Madrid que conserva una figura Yolanda, y con otro en Ciudad de México que guarda un póster escolar. Todos comparten la misma emoción, preservar y celebrar el legado de Nagai. La influencia de Nagai en Japón se reforzaba con el Go Nagai Wonderland Museum, el cual se ubicaba en la prefectura de Ishikawa, Japón. Era mucho más que un espacio expositivo, era un santuario dedicado a la imaginación de uno de los creadores más influyentes del manga y anime. En sus salas, los visitantes podían recorrer la historia de las creaciones de Nagai a través de figuras, bocetos originales, células de animación y material promocional que abarca más de 5 décadas de su legado. Era un lugar donde la nostalgia se convertía en patrimonio cultural, y donde cada pieza expuesta funcionaba como un puente entre generaciones de coleccionistas y admiradores. El museo fue gravemente dañado por el terremoto de la península de Noto el 1 de enero de 2024 y permanece cerrado sin perspectivas claras de reapertura. Sin embargo, parte de las obras y objetos fueron recuperados y ahora forman parte de exposiciones itinerantes como la muestra Go Nagai Wonderland Museum Revival en Kioto, planeadas en 2026. Se temió que todo el material se hubiera perdido, pero gracias a medidas de protección se lograron rescatar 108 piezas originales y varias figuras. Si te gusta nuestro contenido, por favor dale like, suscríbete y participa en la caja de comentarios. Eso nos ayuda mucho para seguir adelante.
Por favor, síguenos en nuestras redes sociales, ahí mantenemos la comunicación con todos ustedes. Además, en la descripción del video se pueden encontrar todas las referencias, bibliografías y generales por si gustan adentrarse en este tema. Go Nagai no solo fue un creador de historias, fue un arquitecto de universos que trascendieron el papel y la pantalla para convertirse en patrimonio tangible. Cada objeto de sus obras es más que un recuerdo, es un testimonio de cómo la imaginación de un hombre se transformó en legado cultural, y es ahí donde radica su verdadera visión. Entender que los mundos que creó podían seguir latiendo en las manos de quienes los atesoran. Así concluye este primer capítulo de Visionarios, la historia de un creador que convirtió la nostalgia en arte y el coleccionismo en un puente entre pasado y futuro, porque coleccionar a Nagai es coleccionar la esencia misma de la cultura pop japonesa.